Aquí está Juan Rosales Ortega, Príncipe Acollino. Y seguimos adelante. Soluciones Cajén, una vez más con las entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos un invitado, Juan Ortega, más conocido como el Príncipe Acollino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Tu saludo para Cajén. Bien, hermano, gracias, mi amigo Genaro Boraca. Juan, es un gusto, pues, de entrevistarte y queremos saber, pues, cómo está, Juan, cómo le está pasando esta pandemia. Cuéntanos. Sí, gracias a Dios, con la bendición de Dios, todavía sanito, me digo así porque nadie estamos libres de esta enfermedad. Pero lo bueno que Príncipe Acollino, como ha tomado tanto trago y mucho alcohol, cuando yo estornudo boto alcohol, entonces ya yo desinfecto. Eso es lo bueno de mí, eso es lo bueno de mí. Así es. Juan, dime, dijeron que hubo la pandemia, escuchaste que no va a haber eventos hasta el próximo año. Pandemia, no hay evento hasta el próximo año. ¿Cómo lo tomaste? ¿Qué dijo Juan? Me chocó demasiado porque mira, eso de la noche a la mañana no tener contrato, no tener trabajo y no ganar como debes ganar, o sea, no quiero decir cuánto gano, pero un dinero fuerte, el dinero que ganaba en una sola presentación en 2 horas nada más, y ahora no ganar ni un sol es muy chocante porque yo también tengo propiedades, muchos gastos que tengo que hacer con mi familia, pero adelante, hermano, porque también guardé pan para mayo y también pero ese pan se está acabando y es por eso estoy haciendo mis transmisiones virtuales y la gente de buen corazón me apoya depositando a mi cuenta y ahí estamos, ahorita estamos en el estudio que el día es un estudio de Príncipe Acollino, el fondo que lo están viendo, ahí está, ahí ya lo ven, esa es la plaza principal de Acoya, ahí está, ¿viste? A este lado también está igualito. Mira, hasta me compró esto, ya eso parece para tapar, ¿no? Ahí está. Así es, mi estimado. Es lo más importante adelante, mi estimado. Qué bien, Juan. A todo esto, Juan, ¿de qué parte es Juan? Soy del distrito de Acoya, provincia de Jauja, región Junín, departamento de Junín. A mucha honra, por supuesto. Qué bueno, Juan. Juan, eres artista que cada tema que tú saques es un boom. Hace mucho tiempo salió pues Qué linda mi vaca, que ese tema pues un golazo, ¿no? Y lo cantan todas las orquestas, boom, ese tema. ¿Cómo haces tú para inspirarte en esos temas? También grabé El Idiota igualito, me pegó, gracias a Dios. No, es que primero viene, hablé por parte, primero el tema viene ya, La linda vaca, después viene El Idiota, al final ya viene, ¿no? Pero yo te pregunto, ¿cómo empezó eso de Mi linda vaca? ¿Cómo así te inspiraste esa canción? Porque es tu tema tuyo, pero la autoría. Mira, eso me inspiré cuando ya de muy niño nomás, mi abuelita lo cantaba en quechua. Huacata, huatraigan, turuta, chulinta. En quechua, ¿qué significaba? Que mi vaca está echando cría, el hijo de mi toro. Pero no podía sacarlo yo en castellano, y entonces en eso veo que mi vaca le monta a mi toro. En vez que el toro le monta a mi vaca le monta a mi toro, y quiere decir que estaba en celos, y empezó a ir la canción Qué linda mi vaca, y ya está en celos. Suficiente, hermano, que gracias a Dios me abrieron las puertas de todo el mundo, de todo el Perú y de todo el mundo, hermano. Claro, porque ese tema es un golazo, pues un boom, ¿no? Dime, dime, Juan, ¿qué tema te ha dado más satisfacción? Aparte de Mi linda vaca, qué sé yo, ¿cuál es el tema que te dio más satisfacción en tu carrera? Más satisfacción es el tema de Cuida a mis hijos, que está bordeando los 5 millones de visitas. Gracias a Dios, para mí es un gran orgullo y lo tomo con mucha humildad, porque crear un tema y que te guste, que de la vida real, tu abandono, por supuesto también, que es el amor, son los 3 temas que, aparte de Qué linda vaca, no, pero son los 3 temas que me pide mucho la gente y lo canto a la vida real, mi estimado. Claro, mira que bien, Juan, en los sitios que tú vas, escucho coreano tus canciones,
tus temas de todavía, ¿no? No quisiera que nos regales un pedacito, un cachito, pues, para recordar viejos tiempos de Qué linda mi vaca. Ahí, la vaca, mi vaca está en vaca. Qué linda mi vaca, ya está en celos. Qué linda mi vaca, ya está en celos. Pronto tomaremos leche muy fresca. Pronto comeremos queso muy fresco. Uy, chapancita, como de Cajamarca. Ay, 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 ya me salió mi cajamarquino. Digo, ay, ay, cómo es la vida, ¿no? Oye. Su rico queso. Cajamarca, hermoso también. Cajamarca, muy hermoso, hermano. Muy hermoso. Su rico queso, al menos. Y las vacas que tienen su nombre, le llaman por nombre y las vacas obedecen. Paulina, ven, la Paulina parece hermoso. Visiten a Cajamarca y también visiten a Jauja. Ahí está la primera capital histórica del Perú. Jauja, mira, señores, ahí es hermoso. Jauja, Jauja querido. Esa es la plaza principal de Jauja, donde ven al fondo está la casa de Pizarro. Acá esta es la casa de Pizarro, donde fundó. Jauja es la primera capital histórica del Perú. ¿Sabías, mi estimado Genaro Boraca? Sí, Jauja es la primera capital histórica del Perú, fundado el 25 de abril de 1535. Y fundó Pizarro, y Pizarro tuvo pues su hija en Jauja llamada Francisca Pizarro Yupanqui, y fue la primera mestiza nacida aquí en el Perú, o sea, hija de Francisco Pizarro, el conquistador. Esa es la historia de Jauja. Qué bien, qué bien. Estás bien informado, por lo que veo. Juan, dime, estamos de aniversario, este sábado 19 está de aniversario. Cuéntanos. Por supuesto, sábado 19 de septiembre, hermanos míos, solamente ya no podemos invitar a un local, ni nada, como pues, se podía cobrar entrada, se quiere tener mi pachamanca, mi cuichactado, ya no se puede, y ya no se puede hacer eso, pero lo más importante, con las ganas adelante, y hacer virtualmente, es por eso hice mi pequeño estudio, y poco a poco lo voy a, ¿cómo se llama? Lo voy a transformar, invitando a los estudios de las demás personas. Mi sueño es hacer como un estudio de televisión. Dios quisiera, mi estimado, ese es mi proyecto para transmitir y hacer ayuda social. El próximo sábado van a venir muchas mamitas del Club de Madres que les he prometido, y como yo no puedo ir al cerro, ahora ellos van a bajar. Dice, si Mahoma no va al cerro, el cerro tiene que bajar a Mahoma, ¿no? Entonces ellos van a venir ahora, van a venir y van a, no sé si me pueden pasar, pásame la ollita, hay una olla que me regalaron, una olla a mí me regalaron, pero no para mí, sino me dijo, Juan, yo sé, tú haces muchas obras sociales y te voy a regalar una olla para que regales al Club de Madres. Aquí está, ¿ves? Mira, ahí está, ¿ves? Es una olla tremenda. ¡Wow! Ahí está, ¿ves? Es una olla tremenda. ¿Es nuevecita la olla? Acá. Esa olla pues, lo voy a entregar al asentamiento humano 24 de diciembre, que queda aquí en Sauce, espalda del cementerio Sauce, ahí en la altura, hay un asentamiento humano, se llama. Y las mamitas están haciendo su olla común. Entonces, ahí van a venir acá al estudio y les voy a entregar públicamente para que la gente, la persona que me regaló la olla, vea que sí estoy cumpliendo. Porque de qué vale, no entrego nada público, porque se tiene que publicar eso. Todo que se tiene que ser transparente, y la ayuda social que hago es gracias a muchas personas de buen corazón que apoyan, mi estimado Genaro Boraca. Mira, Juan, qué buen gesto de tu parte, esas obras sociales que haces tú. Y espero que siga pues así, ayudando a los clubes de madres, como Juan, a todo esto, dime, ¿en tu familia alguien cultiva la música? Sí, mi mamá le gustaba cantar. A mi mamá, gracias a Dios, aún con vida, 87 años de edad, ya ancianita, no puede caminar. Pero ahí está lúcida, te escucha bien, come bien. Qué lindo, mamá tiene hasta 100 años. El único que ella no quiere venirse acá a Jauja, acá a Lima, mejor dicho. Y sí estuvo conmigo casi como 15 días, justo casi los 15 días, pero no se acostumbra al clima, extraña su tierra, extraña su casa, sus animalitos, su tiendita.
ya mamita, vamos, ya vamos, mañana mismo te llevo, como la alegría de mi madre, verle feliz y llevar a su tierra y estar contenta en su tierra, mi estimado amigo. Qué bien, Juan, que he dicho que tú tengas a tu madre viva y disfrútala todo el tiempo que está a tu lado, Juan. Juan, ¿qué tiempo ya estás cantando la música? Tengo más de 25 años cantando, pero es profesionalmente. Voy a cumplir 25 años este 19 de septiembre, y aparte mi cumpleaños, ¿no? También cumplo, voy a sacar, para ver las chicas que puedan sacar la cuenta. Atención, chicas que nos están viendo por esta entrevista, saca usted cuenta. El príncipe Acollino nació en el año 1900, ¿qué te importa? Juan, hablemos de anécdotas, tantos sitios que has viajado. Aquí he visto, Cuéntanos. Mira, una vez que me recuerdo cuando estaba cantando en Jatuguase de Vitarte, yo bailo duro, ¿no? Y se me ha roto el pantalón, justamente de atrás todavía se ha roto y no sabía cómo tapar, ¿no? Entonces me puse una casaca y ya le puse la casaca nomás, y ese fue el tremendo roche que pasé, pero se ha roto mi pantalón de parte de atrás. Y la gente pues se ganaron, en otro escenario parte de aquí del pie también, pero bueno, son cosas que pasaron y para queda pues para la historia. ¿Sí? ¿Y dónde fue eso y qué año? Esto fue hace 15 años fue, en el Jatuguase de Vitarte, en un local se llamaba Jatuguase de Vitarte, ahora es Plaza Vea de Vitarte. ¿Sí? Claro. Mira tú. Dime a todo esto, Juan, ¿cuántas producciones tenemos en estos 25 años de carrera artista que tú tienes? Ya, mira, papá, son 14 producciones del Príncipe Acollino, gracias a Dios que ha pegado y sigue pegando pues a nivel nacional, a nivel internacional, mi estimado. Mira tú, qué bien, Juan. Dime, ¿y a qué países has viajado? En el año 2001, 2002 tuve la oportunidad de viajar a Bolivia, llegué hasta Cochabamba, La Paz, hasta La Paz, Cochabamba. Luego en el año 2005 fue la primera vez que salí a Europa, estuve en Italia y estaba en España. En 2007 nuevamente regresé a España, a Italia, y la último fue el año 2018, que viajé a Francia, a París. Y también nuevamente estuve en ¿cómo se llama? En España, en Barcelona. No llegué a Italia, me hubiese gustado, pero no había tiempo, tenía muchos contratos. Y luego fui a Argentina, Chile, Brasil, casi todo Sudamérica. Y Norteamérica solamente una sola vez nomás, eso fue en 98. Fuimos a una actuación privada, nada más fue. Nunca más regresé. Intenté sacar mi estimado Genaro Guaraca. ¿Qué siente, Juan, cuando sube un escenario y la gente, tu público, corea tus canciones? Ya, hermoso. Es un gran, ¿cómo se llama? Un honor para mí, estimado, porque que coreen mis canciones es porque les gusta a la gente linda. Y ese es un gran orgullo, me siento, cuando canto todos mis temas, cantan ellos también, cantan, bailan, toman. Aunque ya extraño, son 6 meses que ya extraño a mi público, extraño a todos los fans, a las fans también, por supuesto, y al tramo también. Pero ahí estamos, pero adelante, claro. Por supuesto, siempre adelante. Así es. Claro. Han pasado 6 meses, pues, de esta pandemia. Esperemos que pase muy pronto para reencontrarnos en los escenarios y volver a esos sitios, escucharte cantar. Gracias. Dime, Juan, tu tema El Idiota, que es un boom, ¿cómo así te inspiraste en ese tema? ¿Y en qué tiempo le terminaste de componer esa canción? ¿Cómo así? Cuéntanos. Sí, hace 6 años lo grabé esta canción, sino no lo pude promocionar porque yo no tengo ninguna radio así para difundir mi música, como muchos de mis colegas artistas lo tienen. Tiene Radio Unión, tenía Radio Inca, pero me costaba muy carísimo. A veces pagaba algo de 3,000 soles mensuales, solamente 25 minutos, nada más. Entonces, ya dije, no, ¿para qué voy a tener radio si ya me conocen? Y gracias a Dios me retiro de la radio. Igualito tuve los contratos
hasta pues hace 6 meses, ¿no? Y ya no tengo. Pero lo más importante es seguir adelante. Y aparte el tema del idiota, aquí pues una de mis placas que ya tiene su vida ya hecha, ya es feliz con su nueva pareja. No quiero mencionar su nombre porque su marido se entera y viene, me rompe el estudio. Así. Pero dime, ¿cómo así te inspiraste en esa canción? ¿Es tu caso? No sé, ¿de qué? ¿Cómo así? ¿Salió Sí, de la vida real. O sea, de la vida real, justo termino con ella, pero yo no quería aceptar perder tan fácilmente ese amor, y dije, ya pues, por eso saqué esa canción, El Idiota. Debo ser un idiota de llorar por tu amor sabiendo que no me quieres, sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti. Y si el amor es así, voy a hacer. Juan, así es. ¿Es tu caso entonces ese tema? Sí, mi vida, sí, mi caso de la vida real, sí, sí. Mira tú, Juan, a ver si nos deleitas con ese tema, El Idiota, porque es un boom, Juan, ¿sí? ¿Podría ser? Así es. Porque vayan, paguen su entradita, por favor. Debo ser un idiota de llorar por tu amor. Debo ser un sonso de sufrir.